Hola queridos estudiantes, el día de hoy trataremos el tema del tratamiento de lodos de una PETAP. Como sabemos, lo que se busca en una PETAP es eliminarle contaminantes al agua para que ésta quede apta para consumo humano. Entonces el producto como tal es el agua potable fuera de contaminantes y patógenos que coloquen en riesgo la salud de las personas. Sin embargo, los sólidos, suspendidos, los coloidales y disueltos que se removieron en este proceso de tratamiento constituyen el residuo de la planta de tratamiento de agua potable. Entonces, lo que tiene que ver con el tratamiento, disposición y reuso de lodos son problemas básicos para el diseño de una PETAP y asimismo la operación. Entonces, cuando se trata de diseño, también se debe pensar en el tratamiento y diseño para el sistema de disposición y tratamiento de lodos. Los orígenes de los lodos de una PETAP hace referencia a la procedencia de esos lodos, de dónde se origina. Entonces, las fuentes de los diferentes lodos que se generan en una PETAP, así como pues su composición y cantidad, es función principal de la composición del agua cruda, el afluente, el agua sin tratamiento, y también de la calidad del producto. Entre lo que hay de la calidad del agua potable y de la fuente, depende de esa diferencia o la remoción que hay entre la diferencia en la salida y entrada. De eso básicamente va a depender los lodos. En general, los residuos de una PETAP provienen de las siguientes operaciones y procesos de tratamiento de agua potable. Se tiene básicamente sedimentación simple, remoción de hierro y manganeso, coagulación química, ablandamiento por precipitado, absorción, lavado de filtros y cuando se tienen plantas de intercambio iónico. La sedimentación simple básicamente son aquellas PETAPs que utilizan tanques que ensanchan el área antes de los procesos de coagulación, floculación, todos aquellos que conforman los procesos convencionales de una PETAP. Esos sedimentadores o tanques grandes lo que buscan es remover materiales que se comportan como discretas, es decir, que no tienen coalescencia entre estas partículas, como lo son las arenas finas, los limos, las arcillas y los residuos orgánicos sedimentables. Ese material que sedimenta en esos tanques de pretratamiento pueden removerse mediante dragado en estanques o en darcenas de volumen grande. Las plantas, cuando tienen procesos de remoción de hierro y manganeso, esos lodos, cuando hay ese tratamiento, al remover ese hierro y manganeso, entonces esos lodos estarán constituidos principalmente por precipitados de hidróxido férrico y óxidos mangánicos. Generalmente el volumen de estos lodos es menor del que se produce en plantas convencionales de coagulación. Cuando hay coagulación química, por otro lado, los lodos básicamente son los que se generan en los sedimentadores. Están compuestos, dependiendo del tipo de coagulante, pues pueden ser precipitados de hierro y aluminio, material orgánico e inorgánico, arcillas, arena, también
si se usan ayudantes de floculación, también se encontrarán como residuos. Y también, por otro lado, adicionalmente, se producen aquellos, el agua que se usó para arrastrar aquellas partículas que están, por ejemplo, en los filtros. Hay que usar un agua para que fluidice esos sólidos que están atrapados en el filtro, por ejemplo, y esa agua finalmente, al estar en contacto con sólidos de limpieza de los filtros, entonces, o de los sedimentadores, por ejemplo, también van a convertirse en un agua residual que se va a tratar como lodos. Los lodos de la coagulación química son estables, no se descomponen ni causan problemas de septicidad. Cuando hay plantas de ablandamiento por precipitación, uno de los tratamientos que se usa muy común es ablandar con cal y soda ash para remover compuestos que causan dureza carbonácea y no carbonácea. Al remover o al eliminar esos iones que le transfieren dureza al agua, se genera un residuo que es básicamente carbonato de calcio, hidróxido de magnesio y cal no reactiva, que se va a encontrar en los lodos. Además, en las plantas de ablandamiento, también cuando se cuenta con procesos como coagulación, se van a encontrar también sales metálicas, dependiendo del coagulante que se haya usado, si va a ser sales de aluminio o de hierro, dependiendo el coagulante usado. El lodo que predomina en el reactor de ablandamiento es aquel que se presenta en dicho reactor, pero también va a haber aquellos lodos producidos en los tanques de sedimentación cuando anteriormente, en procesos anteriores, se han usado coagulantes. Estos lodos son estables, densos e inertes. En la absorción, básicamente ese es el proceso cuando se utiliza usualmente para el proceso de absorción carbono activado, con el fin de complementar algunos procesos y cuando las plantas principalmente requieren remover olores y sabores. El carbono activado genera un pequeño aporte en la cantidad de lodos, pero ese lodo, esa poca fracción de lodo que llega al tratamiento de lodos puede aportar significativamente en la adecuo del lodo. En el lavado de los filtros también hay, cuando se aplica agua limpia para arrastrar, por ejemplo en los retrolavados, esa agua se utiliza para arrastrar aquellas partículas que quedaron retenidas en los lechos filtrantes, y esa agua de limpieza de los filtros va a producir un agua residual o lodo, pero básicamente con concentración baja de sólidos. La cantidad puede ser del 2 al 6% del agua filtrada, esa sería la cantidad de lodos. Los lodos son retenidos en la filtración, es decir, esos lodos o partículas, los que proceden o los que se forman en los filtros, son aquellas partículas que quedaron atrapadas en los procesos de clarificación por medio de los filtros. La porción de sólidos
que se retienen en los filtros va a depender pues de el pretratamiento, qué tratamientos antes del filtro se han aplicado, dependiendo si se usaron coagulantes, químicos naturales, entre otros, ayudantes de floculación también. Asimismo, va a depender del tipo de filtro, si va a ser un filtro de material donde usen procesos de filtración convencional, o puede haber procesos donde haya un filtro con carbón activado, donde sea el proceso de absorción también va a aportar, dependiendo del tipo de filtro, la generación de los lodos. En muchas plantas de remoción de hierro, del 50% al 90% corresponde a la fracción total de sólidos removidos. Y en plantas con aplicación de carbón activo en polvo, antes de los filtros, pues el agua de lavado va a tener el carbón activado que se le aplicó al agua, y también va a tener aquel material que quedó absorbido en esos filtros de carbón activado. Por otro lado, en el intercambio iónico, donde se utilizan resinas para remover compuestos iónicos, el residuo principal es la salmuera de cloruro de sodio, calcio y magnesio, que provienen de la operación de ese proceso de las resinas de intercambio iónico, donde se puede utilizar para el ablandamiento de aguas y para otras aplicaciones para remover iones, y esa salmuera puede representar entre el 3% y 10% del agua tratada, el cual va a ser un residuo que hay que tratar, dado ciertas concentraciones de sales o de compuestos iónicos que va a tener en su fracción de lodo. Como consideraciones ambientales para el manejo de los lodos y su adecuada gestión, hay que considerar ambientalmente los siguientes aspectos. La descarga de los lodos en una PETAD sobre cuerpos de agua superficiales, por ejemplo, esos lodos en las zonas donde estos cuerpos de agua superficiales presentan bajas velocidades, se va a producir sedimentación de lodos, y esa sedimentación de los lodos puede traer ciertos problemas ambientales, como por ejemplo pueden cubrir a organismos bénticos y alterar, por ejemplo, también la cadena alimenticia de los peces. Por otra parte, esos lodos dispuestos en cuerpos de aguas reduce la calidad estética, dado que esos lodos van a transferirle turbidez al agua, y a su vez este aumento de turbidez debido a la producción de lodos, a los lodos mal gestionados, puede afectar la actividad recreacional, porque esos lodos contaminan y le dan una calidad estética no deseada por parte de aquellas personas que usan estos cuerpos de agua como fuente de turismo. Asimismo, ese incremento de turbidez puede también afectar la actividad fotosintética al impedir que los rayos del sol pasen de manera normal. Por otro lado, si se descargan las aguas de lavado, estas van a incrementar la carga microbiológica con patógenos de estas fuentes de agua receptoras que se utilizan para diversas
actividades domésticas, comerciales, turísticas, entre otros usos que se les da al recurso hídrico. Las descargas de agua con carbón activado producen colores oscuros en las aguas, y esto hace que no sea lo deseado desde el punto de vista estético y recreacional por parte de aquellas personas que visitan o que disfrutan actividades recreativas en estos cuerpos de agua. Por otro lado, los lodos de alumbre en exceso, como estos lodos concentran ese alumbre, ese coagulante de sal metálica, y ese exceso puede producir efectos tóxicos sobre la vida acuática. El decreto 3930 del 2010, capítulo 4 de los vertimientos, artículo 25, menciona actividades que no son permitidas. La actividad 3, que no es permitida, dice textualmente lo siguiente: se prohíbe o no es permitido disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas y sistemas de alcantarillado, bien sea los sedimentos, lodos, sustancias sólidas que sean provenientes de sistemas de tratamiento de agua o equipos de control ambiental, y otras como cenizas, cachaza y bagazo. Para su disposición de los lodos deberá cumplirse con las normas legales en materia de residuos sólidos. Entonces, como textualmente lo dice, los subproductos de las depuradoras de agua potable deben tratarse legalmente con la normativa de residuos sólidos. Ese decreto 3930 mencionado anteriormente en el artículo 25, su artículo 25, ese decreto también es compilado por el decreto 1076 de 2015, el cual compila muchas normativas ambientales que deben considerarse en todas aquellas actividades que generen impactos ambientales. Por otro lado, también como el tratamiento y la gestión de los lodos en una depuradora, el problema del diseño y la operación de los sistemas de tratamiento de agua potable, en la resolución 0330 del 2017, que reglamenta el RAS, nuevo RAS, como se le llama, en su sección 4, esta sección se denomina gestión de subproductos de la potabilización. Menciona entonces 4 artículos que deben tenerse en cuenta para el diseño y la operación de la gestión de los lodos de las plantas depuradoras de agua o las plantas purificadoras de agua. En el artículo 123 se trata de la caracterización de los lodos. El artículo 124, ¿cuál va a ser las normas para los sistemas de evacuación de lodos de las unidades de tratamiento de agua? El artículo 125 trata del tratamiento de lodos generados en la potabilización de agua, menciona los tratamientos, y el artículo 126 hace referencia a la disposición final, pues, de los lodos tratados. En cuanto a las características de los lodos, va a depender también de la procedencia del lodo. Los lodos de sales de aluminio se caracteriza porque es un lodo viscoso y coloidal, es difícil de manejar y de secar.
Eh, Algunas características típicas de los lodos de sales de aluminio son las que se muestran en el cuadro 9.1 del libro de potabilización de agua de Romero Rojas. El pH oscila entre 6 a 8, la DBO de 30 a 300, la DQO de 30 a 5000 miligramos por litro. Color es de gris a carmelita, el olor es inodoro, el conteo bacterial es alto, entre otras características de estos lodos de sales de aluminio. Los lodos de las sales de hierro, por ejemplo, el lodo de cloruro férrico es rico en agua de hidratación, es difícil de secar y de concentrar. Los lodos de polímeros se secan fácilmente, su volumen es menor que aquellos lodos de coagulantes convencionales. Los lodos de ablandamiento por precipitación, por ejemplo, aquellos que son cuando se utiliza el proceso de ablandamiento de precipitación con cal, estos pueden tener compuestos de hierro, aluminio, magnesio y calcio. Algunas características se muestran en el cuadro 9.2. Los sólidos de 2 a 15%, la DBO y DQO son bajas, el conteo bacterial es bajo, entre otras características. Las de las aguas de lavado, DBO oscila entre 2 a 10 miligramos litro, valores como valores típicos. La DQO de 28 a 160 miligramos litro, pH de 6.9 a 7.8. El conteo bacterial en las aguas de lavado de filtro es alto, lo cual puede tener algún riesgo de enfermedades asociadas a microorganismos patógenos. En las salmueras usadas, por ejemplo, en el caso de aquellas salmueras de regeneración de intercambiadores de ablandamiento, se tienen, por ejemplo, concentraciones de sodio de 3300 miligramos por litro, de calcio de 1720 miligramos por litro, de magnesio 600 miligramos por litro. Estas son algunas propiedades que ustedes pueden detallar en el cuadro 9.4 del libro de Romero Rojas. La cantidad de lodos es importante para estimar cuánta cantidad de lodo. Es importante acudir a reacciones químicas. Para el caso de la lumbre, la reacción es la que se muestra. Según esta reacción, estequiométricamente se puede deducir que 1 miligramo por litro de alumbre produce 0.26 miligramos litro de este precipitado de hidróxido de aluminio. Para el cloruro férrico, la reacción es esta que se muestra. También estequiométricamente se puede deducir que 1 miligramo por litro de este tipo de cloruro férrico va a producir 0.66
miligramos por litro de un precipitado de este tipo de hidróxido de hierro, y básicamente así se puede estimar o se puede tener una aproximación de las cantidades que pueden esperarse de esos precipitados en el lodo. Para aguas, cuando se le han aplicado coagulantes, se puede suponer que los sólidos suspendidos en miligramos por litro son aproximadamente iguales a la turbidez en unidades nefelométricas de turbidez. Y la cantidad de lodos, partiendo de esa suposición, se puede expresar de que el lodo seco de alumbre va a ser igual a la turbidez más el precipitado de aluminio. Y a partir de esto se puede expresar esta ecuación, que W es igual a S más 0.3D, que multiplica volumen por 10 a la menos 3. Entonces W es los kilogramos o la masa de lodo seco de alumbre en kilogramos, va a ser igual a la turbidez del agua más 0.3 por la dosis de la alumbre por el volumen de agua tratada por el factor de conversión de 10 a la menos 3. De la misma manera, se puede también analizar la producción de lodo seco de hierro. Va a ser igual que los kilogramos, o sea, W, que representa la masa de lodo seco de hierro, expresado en kilogramos, va a ser igual a S, que S representa la turbidez de agua cruda en el afluente, expresada en unidades nefelométricas turbidez, más 0.7 por la dosis del cloruro férrico por el volumen de agua tratado por 10 a la menos 3. En este ejemplo, para una PETAP que trata un caudal de 100 litros por segundo con una turbidez de 10 UNT, calcular A. La cantidad de lodo seco producido por día para una dosis de 50 miligramos por litro de alumbre. B. La masa diaria de lodo, suponiendo que su contenido de sólidos es del 2%. Y C. El volumen diario y el porcentaje de lodo por día si la densidad relativa del lodo húmedo es igual a 1.01. La solución, partimos de los datos que suministra el problema son el caudal que está tratando la PETAP es de 100 litros por segundo, que es lo mismo que 0.1 metros cúbicos por segundo. Se va a analizar un día, entonces el tiempo es un día. Un día equivale a 86.400 segundos. El volumen que se trató en un día va a ser igual al caudal por el tiempo. Entonces el caudal es 0.1 metros cúbicos por segundo y el tiempo es 86.400 segundos, que es lo que equivale a un día. Se tiene que el volumen diario tratado de agua es 8.640 metros cúbicos. Por otro lado, se tiene el dato que la turbidez del agua es de 100 UNT y la dosis de alumbre es 50 miligramos por litro. Entonces, la cantidad de lodo seco producido por día se presenta por esta ecuación: W es igual a ES más 0.3D por volumen por 10 a la menos 3. Entonces simplemente reemplazamos. S es la turbidez del agua, que es 100, acá la tenemos, 0.3 por la dosis de alumbre aplicada es 50 miligramos por litro. El volumen de agua tratada en un día es 86.400
8.640 metros cúbicos por 10 a la menos 3, que es una constante. Entonces se tiene que la cantidad de lodo seco de alumbre es igual o aproximadamente igual a 994 kilogramos por día. El inciso B, la masa diaria de lodo, suponiendo que su contenido de sólidos es del 2%. Entonces la masa diaria de lodo va a ser igual a la cantidad del lodo sobre el porcentaje de sólidos. La cantidad de lodos ya la hemos calculado en el paso anterior, que es 994 kilogramos por día, y la concentración o el contenido de sólidos del lodo es de 0.02 o 2%. Efectuando esta operación se tiene que la masa diaria de lodo es de 49.680 kilogramos por día. En cuanto al inciso C, que se pide hallar el volumen diario y el porcentaje de lodos por día, asumiendo que la densidad relativa del lodo húmedo es igual a 1.01. Entonces el volumen diario de lodo va a ser igual a la masa diaria de lodo sobre su densidad. El volumen diario de lodo va a ser igual a la masa diaria de lodo, que se ha determinado como 49.680 kilogramos día, sobre la densidad relativa, que también tiene en cuenta la densidad del agua de 1000, de la densidad del agua es 1000 kilogramos metros cúbicos. Efectuando se tiene que el volumen diario de lodo es de 49 metros cúbicos por día. El porcentaje diario de lodo va a ser igual entonces al volumen diario de lodos sobre el volumen de agua tratada por 100, para expresarlo en porcentaje. Entonces ese porcentaje diario de lodo va a ser igual a ese volumen diario de lodo ya calculado, que es 49 metros cúbicos, sobre el volumen de agua tratada, que va a ser igual al caudal, que son 0.1 metros cúbicos por segundo, y el tiempo de un día, que equivale a 86.400, multiplicado por 100%, se tiene que es aproximadamente el porcentaje diario de lodo es aproximadamente 6% en volumen. Los métodos de tratamiento de lodos es análogo al tratamiento del agua como tal. Abarca un conjunto de operaciones y procesos que permiten darle un tratamiento o una disposición o modifican las características del lodo para su reuso o disposición final. Métodos de tratamiento con base al libro de Romero, que encontramos algunos. Primero es la igualación, espesamiento, el secado y desaguado de lodos. Entre los secados y desaguado de lodos están los lechos de secado, centrífugas, prensa filtro, congelamiento, entre otros. Estos corresponden desde igualación hasta el secado a un pretratamiento. Es decir, es acondicionar al lodo para realizarle tratamientos posteriores. El 3, también veremos tratamiento sobre el suelo, cómo se utilizan esos lodos en el suelo, y finalmente la incineración. En la igualación consiste en un tanque de igualamiento que lo que hace es homogeneizar el lodo en un tanque, y en ese tanque como tal ingresa un flujo intermitente de los drenajes de las PETAP, los drenajes de los filtros, de los sedimentadores, y esos lodos van al tanque de igualamiento. Ellos, como sabemos,
Esos flujos son intermitentes porque van a depender de las actividades de lavado, como por ejemplo el lavado de un filtro, cuando se abre la válvula al fondo del sedimentador en el mantenimiento. Entonces ellos entran con un flujo intermitente en el tanque de igualamiento, lo que hace que el caudal y las cargas se igualen para que el flujo sea homogéneo. Luego lo que se busca es que de ese tanque de igualamiento salga un flujo continuo y estable para alimentar a los espesadores. El espesamiento del lodo, lo que se busca es remover el exceso de agua mediante una sedimentación. Lo que se busca es con tanques sedimentadores, ingresa el lodo por la fuerza de gravedad, se va a concentrar al fondo el lodo de esa mezcla de líquido sólido. Acá se va a encontrar el lodo ya espeso, más concentrado, va a salir el agua con menos concentración de lodos. Esta agua de salida del espesador, muchos lo que hacen es que la recuperan y reciclan para ciertas actividades, dependiendo si se le hace un tratamiento a través de una planta o algo, o se pueden disponer ya finalmente en el sistema de tratamiento o de aguas residuales. Y en los lodos espesados, este lodo que sale espesado, ya lo que se hace con él es procesar a través de tratamientos posteriores o disponerlo ya finalmente en un relleno sanitario o ciertas estructuras sanitarias que permiten la disposición segura de este tipo de residuos de lodos. El espesador se diseña con cargas hidráulicas de 18 a 20 metros por día para lodos de alumbre. Con estas condiciones se permite obtener un lodo aproximadamente de 5% de sólidos. En general, los espesadores se usan para reducir el volumen de residuo que se va a tratar en tratamientos posteriores. Como tal, el espesamiento de lodos es un pretratamiento, y para los espesamientos de lodos se usan sedimentadores convencionales de flujo horizontal, sedimentadores de alta tasa, agitadores, centrífugas, con y sin ayuda de sedimentación. Puede haber o no ayuda de sedimentación. El secado de los lodos y el desaguado, el fin que tiene el secado y desaguado de los lodos es remover el agua libre de los lodos mediante medios o métodos físicos que lo que buscan es remover la mayor cantidad posible de agua que tengan estos lodos. Para desaguar estos lodos se requiere el uso de fuerzas, bien sea de gravedad, de evaporación, de vacío, fuerza centrífuga, de presión, de acción capilar o combinación de alguna de estas. Existen lechos de secado de arena, lagunas, filtros de vacío, centrífugas, filtros de presión y congelamiento como estructuras de secado y desaguado de lodos. El lodo después de desaguado se comporta más como un sólido húmedo que como un líquido. Si el lodo no es desaguado, el lodo se va a comportar más como un líquido. Entonces lo que se busca es que él se comporta más como un sólido para que el tratamiento sea efectivo, bien sea como un aprovechamiento como compost o aprovechamiento al suelo, como veremos posteriormente. Y se busca es que ese lodo se separe para luego darle un tratamiento o disposición adecuada, es decir, se seque. En general, un lodo desaguado es un lodo que tiene un contenido de sólidos mayor del 15%. Los lechos de secado básicamente utilizan
filtros, son como utilizan lecho filtrante, acá vemos arena, grava como soporte y tiene unas estructuras de drenaje. Entonces, ¿cómo funciona el lecho de secado? Ingresa el lodo que se va a tratar por la parte superior, y lo que va a hacer es que se filtra por el lecho filtrante de arena, y al final en el lecho de soporte se coloca y se aprovecha las estructuras de drenaje donde va a pasar el agua con menos lodos, y los lodos van a quedar atrapados en la superficie para su posterior separación, disposición y aprovechamiento. Este líquido que es filtrado usualmente se almacena en unos pozos de bombeo que permiten almacenar esa agua drenada de lodos, y se puede recircular esa agua a la PETAP. Acá vemos una imagen tomada de este link de unos tanques de secado, donde hay lechos de secado. La eficiencia de los lechos de secado puede mejorarse si se preacondiciona el lodo utilizando coagulantes. De acuerdo con el clima predominante, el periodo de secado puede variar entre unos días o varias semanas. El lodo seco que queda en la parte superior de esos lechos de secado puede removerse, bien sea fácilmente a mano, con palas o estructuras donde se haga un manejo del lodo seguro pero manual, o se puede hacer con cargadores frontales, y estos lodos, una vez recolectados, pueden ser o bien transportados al relleno sanitario o para insumo para el tratamiento posterior, bien sea aprovechamiento de estos lodos secos. Las centrífugas básicamente lo que se busca es a partir de las fuerzas centrífugas se busca que se acelere el proceso de sedimentación de las partículas sólidas del lodo. Entonces básicamente lo que se hace es que los lodos son colocados en un aparato que gira a alta velocidad para incrementar esa fuerza centrífuga, acelerando el proceso de sedimentación. Los sólidos se asientan en las paredes de la centrífuga para recolectarse de manera separada de los líquidos y posteriormente darle un tratamiento o disposición adecuada. Básicamente este es el esquema de un aparato. Este aparato gira a alta velocidad, incrementando la fuerza centrífuga y acelerando la sedimentación de las partículas sólidas del lodo. Las lagunas de secado son grandes estanques de sedimentación donde no hay efluente, es decir, donde no sale agua. Entonces básicamente lo que se hace es que el lodo húmedo procedente de los sedimentadores, de los filtros, son bombeados a dicha laguna y estos se dejan sedimentar. Luego llegará un punto en que estas lagunas se llenarán, dejarán de funcionar y finalmente se dejan en reposo. Periódicamente se les trae el sobrenadante hasta que se obtenga un lodo con
cierta grado de deshidratación para que se pueda disponer apropiadamente. Las lagunas de secado de lodos, algunas características principales son: las cargas de sólidos son de 40 a 80 kilogramos por metros cúbicos sobre día, la profundidad oscila de 1 a 2 metros y se requieren como mínimo 3 lagunas, es decir, más de 2 lagunas para su operación. Los filtros prensa lo que hacen es comprimir. Es un aparato que comprime el lodo y luego lo que hace es que le extrae la mayor de agua posible y ese lodo queda atrapado, queda compacto en esta prensa, y luego se deposita en un depósito, valga la redundancia, para su posterior tratamiento. Y esta es una de las maneras de secar el lodo. Acá vemos un equipo de laboratorio para pruebas que permiten estudiar el secado de lodos mediante filtros prensa. El laboratorio de la universidad cuenta con equipos que en sus procesos tienen filtros prensa. Acá vemos este filtro prensa del link que se muestra debajo, se tomó la imagen. Otro de los métodos es el congelamiento, en el que el lodo se convierte en un hielo cristalino y de esta manera los sólidos pueden ser sedimentados rápidamente, alrededor de un minuto o menos de un minuto, y pueden ser utilizados estos sólidos secos como material de relleno para ciertas estructuras donde tengamos que rellenar con material de cobertura. Los lodos también se trata sobre el suelo. Entonces, básicamente, en el tratamiento del suelo consiste en que el lodo se riega o se incorpora dentro de la capa superficial del suelo para su descomposición, estabilización e inmovilización de sus constituyentes. El lodo se ha aplicado a tierras de cultivo, áreas de minería abandonadas y también como material de cobertura en rellenos sanitarios. De esta manera se disponen finalmente, modificando pues las propiedades del suelo, y se pueden reciclar aquellos materiales útiles del lodo. Los lodos de las PTAPs pueden modificar favorablemente el pH y la capacidad de retención de agua del suelo. Pero estos lodos de las plantas purificadoras de agua potable tienen un poco valor fertilizante. Algunas características de los lodos de una PTAP se ilustran en el cuadro 9.7 del libro de Romero. Vemos algunas concentraciones de ciertos constituyentes como aluminio, hierro, dependiendo de qué se trate el lodo, si es de alumbre, si es de sales de hierro o si es un lodo de ablandamiento con cal. Cuando hay procesos de ablandamiento por precipitación con cal. La adición periódica de cal
se ha utilizado para suelos agrícolas con el fin de controlar la acidificación. La disposición de los lodos de ablandamiento, donde hay procesos de remoción de calcio y magnesio principalmente, donde se remueven con cal. Esos lodos se han aplicado sobre tierras cultivadas desde hace mucho tiempo, más aproximadamente o un tiempo mayor de 50 años. La capacidad de neutralización de suelos ácidos de los lodos de las plantas de ablandamiento con cal es frecuentemente mayor que la de la aplicación de la cal comercial para el control de la acidificación de los suelos. Entonces esto es algo muy importante, ya que esos lodos de las plantas de ablandamiento con cal son muy útiles para controlar la acidificación de los suelos. Entonces acá vemos una bondad de el tratamiento de los lodos sobre el suelo, obviamente dependiendo de su procedencia. Por otro lado se encuentra el tratamiento de incineración, que lo se usa es con el fin de reducir el volumen de lodos a un valor mínimo, ya que se incinera, un proceso de combustión. Se tiene entonces un volumen de lodos mínimos, se minimiza el lodo y asimismo se esteriliza el residuo final, dado que se somete a altas temperaturas. El proceso de incineración como tal es un proceso de combustión controlada que busca reducir aquellos lodos secos a productos finales gaseosos y a un residuo final o ceniza. Entonces se van a tener cenizas y ese método como tal de tratamiento de la incineración requiere de pretratamientos como espesamiento y desaguado. Hay que hacer como pretratamiento el espesamiento y desaguado, ya que deben aplicarse a lodos con humedad menor del 75%, dado que se trata de un proceso de combustión. El proceso de combustión, de secado y combustión, se compone generalmente de 4 etapas principales. La primera, calentamiento del lodo a 100 grados Celsius. La segunda, evaporación del agua del lodo. La tercera, el incremento de la temperatura de vapor de agua y del aire del gas. Y el incremento de la temperatura del lodo seco hasta su punto de ignición. Para que haya una reacción completa y una operación adecuada, se requiere entonces de combustibles, aire para que la combustión se dé completamente el tiempo suficiente para que ocurran las reacciones, las temperaturas y las turbulencias adecuadas. La disposición de los lodos se usa principalmente el relleno sanitario. En los rellenos sanitarios se prefieren aplicar lodos con concentraciones de sólidos mayores de un 35% o como mínimo un 16%. Y en cuanto a lagunas de disposición de lodos, que son lagunas con profundidad de 2 a 4 metros, que se decantan periódicamente por ciclos de secado de capas delgadas de lodos, es decir, se están secando por ciclos esas capas de lodos hasta que estas lagunas se llenen y cumplan su función de disponer
los lodos. Como se ha dicho, los lodos de las plantas de ablandamiento con cal se emplean para neutralizar suelos ácidos con fines agrícolas. Sin embargo, ahí existen ciertas condiciones, por ejemplo, cuando no hay terrenos agrícolas disponibles, entonces se disponen en rellenos sanitarios. Los lodos de alumbre, cuando se usa el alumbre como coagulante, tienden a endurecer los suelos. Entonces, por ellos, o se disponen en rellenos sanitarios o en suelos que se busquen endurecerse. Acá vemos estos esquemas de procesos de tratamiento y disposición de lodos. Acá vemos algunos esquemas. Esta es una línea de tratamiento. El lodo de alumbre se espesa por gravedad, se acondiciona químicamente, se centrifuga para el secado y finalmente se dispone en un relleno sanitario. Este es otro tratamiento para lodos de alumbre, pero más sencillo, donde solo se tiene una laguna de lodos para el secado y finalmente se dispone en un relleno sanitario. En estas de lodos de cal, estos se espesan por gravedad, se pueden secar, por ejemplo, en un filtro prensa, se calcina de cal y esta puede reusarse. Otro tratamiento es el lecho de cal en la laguna de lodos, luego a un lecho de secado y puede o aplicarse a tierras de cultivo en donde se busque, por ejemplo, controlar la acidificación del suelo agrícola, o también se pueden disponer en un relleno sanitario. Por otro lado, ya este es el proceso completo convencional de aguas, donde se ve coagulación, floculación, sedimentación, filtración, desinfección. Esta línea que vemos acá arribita, que les señalo, es lo que se le llama la línea de aguas. Pero el tratamiento también abarca la línea de lodos, que es esta línea que hemos visto, que estamos subrayando acá en este momento. Entonces, estos lodos que provienen de los sedimentadores y de los filtros, cuando se hace su mantenimiento, se pueden, un exceso pues puede ir a un tanque de igualamiento para una recirculación, o pueden irse al espesamiento, a la laguna de secados, y se pueden, cuando el lodo se esté seco, puede disponerse finalmente o el agua, esta agua donde está la parte del espesamiento. En el espesamiento va a quedar un lodo seco y va a quedar un agua. Entonces esa agua puede ir al alcantarillado para su tratamiento en la petar. Y estos sobrenadantes pueden recircularse al sistema de purificación de aguas. Y básicamente este es un esquema de los tratamientos que involucra tanto la línea de agua, esta línea de agua, como esta línea de lodo. En cuanto a los métodos de reciclaje, encontramos el proceso de recalcinación de residuos de ablandamiento con cal, aquellos residuos de las plantas de ablandamiento con cal. Es que a partir de los lodos secos de ablandamiento, de los procesos de ablandamiento con cal, se puede producir cal viva mediante recalcinación. Acá vemos la reacción, cómo se puede representar.
en el que a partir de carbonatos de calcio se puede obtener cal viva. Y estas son las reacciones respectivas que permiten el aprovechamiento o el reciclaje de los carbonatos a cal viva, que son estos carbonatos son provenientes de los lodos secos de las plantas de ablandamiento con precipitación con cal. También se puede hacer tratamiento con ácido sulfúrico para el reciclaje del sulfato de hierro y del sulfato de aluminio. Las reacciones son las siguientes. Estos hidróxidos de hierro reaccionan con ácido sulfúrico y pueden formar estos sulfatos de hierro, y de la misma manera con los hidróxidos de aluminio más el ácido sulfúrico se produce como reciclaje los sulfatos de aluminio para sus usos respectivos en la industria, en el tratamiento de aguas y en sus muchas aplicaciones en la vida diaria. También se reciclan las aguas de lavado de filtros. Estas se recirculan usualmente en los procesos de potabilización del agua, es decir, ingresan al afluente de la planta de tratamiento de agua potable, pero presentan algunas ventajas y algunas desventajas. Las ventajas es que se ahorra consumo del agua, las carreras de filtración se prolongan, es decir, el filtro dura funcionando más tiempo, se ahorra en los costos de alcantarillado, pero las desventajas que hay que tener cuidado es que se forma plancton en el tanque de sedimentación, se aumenta la concentración de sólidos del tanque de sedimentación, lo cual va a generar más residuos. Hay que tener una operación más cuidadosa del lavado del filtro y de la recirculación. Puede que dificulte en el proceso de coagulación del agua cruda, y como el agua de lavado de filtros tiene una alta carga bacteriológica, puede que presente ciertos riesgos serios de deterioro en la calidad del agua que se ha filtrado, dado que esto se está recirculando. Un agua concentrada se está recirculando antes de la desinfección, lo cual puede incrementar la presencia o la concentración de bacterias que probablemente puede que sean patogénicas. También se pueden reciclar aquellas cenizas de los lodos. Esas cenizas de los lodos se originan a partir o se obtienen a partir de los procesos de incineración de lodos secos. Entonces, como esa incineración reduce el volumen de los lodos secos a un mínimo, mediante su conversión en cenizas, entonces las cenizas se producen cuando se da un proceso de incineración. Entonces, la cantidad de cenizas, si bien se reduce el volumen de los lodos, la cantidad de ceniza puede ser considerable y puede generar un problema de residuos sólidos, y por ende va a generar dificultades o problemas de disposición. Hay que tratar esas cenizas porque son un residuo. Sin embargo, las cenizas de los lodos pueden utilizarse como agregados del concreto. Algunos estudios han encontrado que es posible reemplazar un 30% del agregado fino del concreto por cenizas de lodo. Es decir,
30% de las cenizas pueden utilizarse como agregado fino para los concretos. Entonces ahí hay una de las aplicabilidades, que ese residuo puede reincorporarse a la parte productiva, en este caso para los concretos. Y este es un ejemplo donde esas cenizas, cuando se incineran los lodos, pueden reciclarse en agregados de concreto. Estas son las referencias. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión.